Los estudiantes fueron atendidos rápidamente por todo el equipo médico que contaba la UA. El ambiente cuanto menos estaba algo tenso ya que nadie sabía muy bien cómo ganaron, aunque por parte de Yaoyorozu sí lo sabía, solo que estaba muy agotada como para contarlo. Tokoyami se acercó a Melissa a disculparse y esta solo le devolvió la disculpa. Resulta que ella activó el 50% de su poder cuando peleaba contra la sombra gigantesca y debido al brusco aumento de poder logró zafarse rápidamente y contraatacarlo. Lentamente, todos los estudiantes no solo se disculparon, sino elogiaron al desempeño mutuo que hicieron. Afuera en los pasillos estaban Aizawa y Toshinori, sorprendidos de cómo ellos se autocriticaban sanamente. Aizawa. Ese bastardo. Toshinori. Ains, estoy algo agotado de estos trucos, lo importante es que ninguno salió herido ni nada similar. Aizawa. Sí, tienes razón. ¿Ahora qué haremos con el asunto importante? Toshinori. No lo sé, Nezu aún no me notificó nada. Izuku. Pero a mí si apareciendo de la nada, paso de largo a los dos hombres y entrando a la sala médica se paró enfrente de una clase algo sorprendida. Vine aquí para decirles a todos, que pasaron exitosamente la prueba, a pesar de que el equipo perdió. Bakugou. TSK. Izuku. En esta prueba, no solo se evaluó el uso del terreno, de sus dones y de la estrategia a implementar, sino se dio su determinación en concretar su objetivo. La vida en sí no significa nada al menos de que les dé un motivo. Ustedes demostraron que pueden hacer algo con esta vida. Lo dicho por Izuku hubiera sido bonito si no fuera por su tono frío. Aún así, los estudiantes estaban felices de ser elogiados por alguien como Izuku que tenía cero empatía con todos. Mienta. Oh, ¿quién fue el MVP? Dínoslo. Perdiendo el miedo por unos momentos, le hizo dicha pregunta que rondaba en la cabeza de la mayoría. Izuku. Por supuesto que fue Momo Yaoyorozu. Lo dicho choqueó a todos, más a la mencionada y Melissa demostró un progreso significativo como líder e individuo, dejó atrás sus barreras morales y creó un plan adecuado para retener por breves momentos a Melissa Shield, la más fuerte de su clase en términos de fuerza y potencia. Además, fue gracias a ella y su estrategia que ganaron, ¿no es así, Agakure? Todos miraron, entre comillas, a la chica invisible que estaba algo sonrojada. Recuerda que en secreto Momo le dijo que consiga la bandera apenas atacasen y que se retirase lo más pronto posible por unos pasillos secretos que localizó Hiro con sus hacks. Izuku. Usaron los dones a su favor y ganaron información del terreno, emplearon estrategias buenas para detener y hasta incluso suprimir a sus oponentes. El principal error del equipo contrario fue confiar sus dos armas de potencia por distintos rumbos creyendo que podían encargarse ellos mismos. Shoji. Pero por eso planeamos unas señas para identificar su situación. Izuku. Podría ser bueno, pero tuvieron en cuenta que pudieran atrapar y aislar rápidamente a sus compañeros. ¿O que su orgullo no les permitiese pedir ayuda? Ante lo dicho, Todoroki bajó la cabeza. Shoto. Fue mi imprudencia, lo siento. Izuku. Por supuesto que lo fue, debes corregir eso. Tienes un análisis rápido y calculador, pero a su vez, no piensas en todas las posibilidades. Trabaja en eso. Shoto. Ai dijo firme. Aizawa y Toshinori ciertamente estaban sorprendidos, aunque ninguno aprobaría jamás sus métodos. Izuku demostró nuevamente que sus técnicas sí eran efectivas, incluso el más problemático de todos, que era Bakugou, no se quejaba, sino que solo agachó levemente la cabeza. Izuku. La única que dio un pésimo rendimiento, fue Izumi Midoriya. Dicho eso, aumentó la tensión en todos, incluyendo a la mencionada. No lograste mantener la calma, no pusiste lo entrenado en práctica, te vencieron fácilmente. ¿Cuál es tu excusa? Izumi. Yo, me puse nerviosa, confesó Izumi, a pesar de ser su hermano gemelo perdido, era tan distinto de como lo recordaba, que pareciera una mala broma. Izuku. ¿Nerviosa? ¿Acaso no confiabas en tu habilidad? ¿Acaso creíste que la situación era demasiado para ti? Dime, ¿por qué estabas nerviosa? Izumi. Yo, cada vez que lo utilizo, los veo, a la gente que queme. Sus manos empezaron a temblar, su voz se agudizó y sus ojos se cerraban levemente. Izuku. ¿Cierras los ojos? La pregunta descolocó a Izumi. Izumi. ¿Eh? Izuku. Dije aumentando su voz y tono, ¿cierras los ojos? Izumi. Sí. Izuku. Ábrelos, míralos directamente y recuerda su cara, sus expresiones, cada detalle que puedas implántatelos en tu cabeza hasta que no lo puedas borrar, y así, aprenderás algo. Izumi. ¿Qué mierda aprenderé? Izuku. El peso de tus acciones. Cada acción tiene su consecuencia, vive con dicha carga, acéptala, porque si no, te hundirás, tal como lo estás haciendo ahora. Se alejó brevemente de Izumi, lo cual le dio un respiro por su presencia.
parándose firme, daría otro aviso. Atención, si bien se los hubieran comunicado oficialmente en unas semanas, se decidió contárselo ahora si la prueba daba un rotundo éxito, y a excepciones contadas, la mayoría cumplió ciertos requisitos. Toda la clase, exceptuando Izumi que aún no había digerido del todo lo dicho por Izuku, estaba emocionada, ya que se imaginaban una promoción temprana, aunque Melissa, ella estaba algo nerviosa. Izuku. Dentro de un mes, se desencadenará una guerra. Tal vez fue porque lo dijo Izuku, tal vez por el tono frío y seco, o tal vez porque los chicos ya maduraron lo suficiente como para comprender otros factores del mundo del heroísmo, pero al escuchar dicha palabra sintieron un hormigueo. Anteriormente pensarían que sería de emoción, serían como esos jóvenes que van y salvan a su país de las fuerzas del mal, como en los cómics, pero debido a las últimas semanas que pasaron con Izuku y les fue probando distintos escenarios, ficticios claro está, pero de una forma tan realista que asustaba lo terrorífico que puede ser el mundo profesional, ese hormigueo se convirtió en temor. Toshinori. Joven, ¿está bien decirlo? Izuku. Fue con la autorización del director. Si quieren confirmarlo, háganlo. Aizawa. Está bien, nos quedaremos aquí y confiaremos en Nezu. Izuku. Como dije, en un mes se lanzará un ataque directo al ejército de villanos que se estima que su número supera los 12.000 hombres, cada hombre se estima que ronda con un nivel de héroe promedio, y el 10% ronda como un héroe profesional, sin mencionar que los comandantes, conformados entre la liga de villanos y miembros de otra organización, ronda del nivel de un topero. Mienta. Espera, ¿acaso estás planeando que? Izuku. Sí, ustedes han pasado la prueba especial que les da autorización directa en pelear dicha batalla, aunque, debido a su falta de experiencia en el campo de batalla real, solo participarán de reserva, y en casos específicos, irán a la segunda línea de combate. A medida que iba relatando Izuku, muchos comenzaron a sentirse mal, otros comenzaron a dudar, pero muy pocos mantenían su seriedad. Melissa ya lo sabía, pero se preocupaba que su tiempo se acabara y aún no dominaba ni la mitad de su poder. Izuku. La razón por las que les aviso esto con un mes de anterioridad, es que se vayan mentalizando para todo tipo de escenarios, quiero que imaginen el peor escenario posible, acéptenlo y crean formas razonables y lógicas para evitarlo. Además, quiero que tengan en mente durante sus entrenamientos que la falta de estos, o la imprudencia en sus prácticas, provocarán la muerte de sus compañeros. Sin duda era como una bala impactando a toda velocidad en las almas de la clase A, pero debido a su previo entrenamiento mental y físico, pudieron resistir. Aunque seguían siendo humanos, y mucho peor, adolescentes quienes les costaba bastante que una guerra sin precedentes iba a ocurrir. Izuku. Para finalizar, debido a la gran magnitud de héroes, como también la infinitividad de posibilidades y dones, se determinó que escogiera 4 alumnos que pudieran otorgarse el rango subcapitán. Dichos rangos les dan autoridad suficiente para tomar decisiones si un rango superior se vio inmovilizado o que no se pueda establecer conexión con él. Aizawa. No sabía de eso. Izuku. Lo acaban de confirmar, lee lo que se te manda. En fin, los siguientes son, Melissa Shield, Todoroki Shoto, Katsuki Bakugou bajo supervisión de alguien más y Momo Yaoyorozu, quien será la de mayor rango entre los subcapitanes. Bakugou. Oye, porque soy el único que necesita una supervisión. Izuku. No tienes dudas a la hora de luchar, tus cualidades en pelea son más que decentes, sin embargo, no sirves para planificar una estrategia que no implique una lucha directa, sos incapaz de ver un resultado con múltiples estrategias que no sea aplastar a tu oponente, por ende, se te otorga el rango para liderar un pequeño grupo de ataque bajo supervisión de otro líder de los héroes o de tus compañeros. ¿Quedó claro? Amenazó Izuku plantándose cara a Katsuki, que retrocedió un paso. Katsuki. Sí, señor, dijo resentido por dejar su orgullo de lado, pero hasta él debía admitir que la aura siniestra de Izuku era demoledora. Izuku. Bien, tanto el día de hoy como mañana se tomarán un descanso, despejen sus mentes y pasado mañana el día iniciará a las 600 horas, por ende, les recomiendo que descansen apropiadamente. Melissa. Disculpa, pero quiero ver a Oyama. Izuku. Aún con tu rango, no puedes verlo. Nadie más que Nezu y la persona autorizada directamente por él o por mí pueden verlo. Melissa. Pero es raro, no hubo ninguna noticia. Izuku. ¿No se lo dijiste? Mirando a Aizawa que solo desvió la mirada a Oyama, fue trasladado de manera especial y privada a una cárcel provisoria donde nadie sabe su existencia excepto los mencionados. Una vez que se acabe el conflicto, se realizará un juicio público y se determinará su sentencia. Mina.
Eso es injusto, todo villano debe tener un juicio previo para ser encarcelado, y mucho peor cuando ni siquiera se le notifica a los medios. Izuku. ¿Ha sido Mina? ¿Acaso vieron algún juicio de All for One? Todos comenzaron a pensar, pero nadie dijo nada, porque no lo sabían. Los medios ocultaron dicha información, pero All for One nunca recibió un juicio apropiado, debido a sus crímenes o recibe cadena perpetua o pena de muerte. Sin embargo, debido al peligro que representa se le encarceló en la prisión Tártaros. Lo mismo ocurre con Aoyama, si All for One descubre que su espía quedó atrapado, sabrá que algo anda mal, y empezaría a hacer sus movimientos, por lo que es de vital importancia que este asunto se quede en secreto. Melissa. Yo, no lo sabía. Izuku. Ahora lo saben, si se llega a filtrar dicha información, ustedes serán los únicos culpables. Y así, dejando un ambiente sumamente deprimente y tenso, Izuku se fue del lugar. Aizawa y Toshinori en cambio se quedaron con los chicos para hacerles compañía e intentarlos animarlos un poco. Luego de la charla informativa con la clase A, Izuku se dirigió a su siguiente destino urgente, el búnker de Japón. No tardó demasiado en llegar allí, fue recibido con los clásicos saludos, Izuku los respondería correspondiente y se fue directo a la sala científica, donde andaba Rick con claras señales de insomnio manejando un par de láseres y al parecer estaba terminando un proyecto. Izuku. Rick, ¿cómo estás avanzando en lo que te pedí? El repentino llamado y el origen de la voz ya reconocible por los hábiles oídos de Rick lo alarmó y asustó, provocando que se desconcentrara y arruinara su trabajo que dedicó bastante tiempo al parecer. Rick. Teniente, ¿cómo está? Dijo con claro enojo controlado, él sabía que nunca debía meterse con él. Izuku. Pregunte el avance de lo que te solicite por privado. ¿Lo terminaste ya? Supongo que sí al ver que estabas con otro proyecto. Rick. Oh no, reconozco esa frase, es una amenaza ocultada, si no le doy una respuesta satisfactoria estaré en problemas, pensó alarmante el científico, permítame mostrarle mis avances. Izuku. Te sigo. Ambos avanzaron por los largos pasillos del búnker, decir que era grande era quedarse poco, prácticamente ocupaba todo el monte japonés. Izuku y Rick finalmente se detuvieron frente a una enorme puerta metálica donde su cartel decía bien claro taller. Rick. Los números amados por Dios, 3, 6, 9, dijo serio y en voz alta y clara. A los segundos, la puerta se abrió poco después. Izuku. Supongo que tu pasión con la ciencia es compartida. Rick. Jaja, cualquier que se digne en llamarse científico debe reconocer la genialidad de esos 3 números. Como sea, acompáñame. A medida que avanzaban, Izuku veía múltiples proyectos de armamento sumamente avanzado, debido al acuerdo, la milicia japonesa contaba con un mayor apoyo, no solo social sino también económico por parte del gobierno, por lo que muchos proyectos que solo se podían soñar en años, se podía comenzar a construir en semanas. El peliverde observó desde lo más sencillo como una pistola especial, a un robot mecanizado de 3 metros de alto. Rick. Aún me falta darle los toques finales, sin mencionar que le falta la prueba de terreno, pero por lo demás, está listo dijo confiado y orgulloso, mostrando un brazo metálico con características únicas a Izuku. Izuku. ¿Tiene lo que pedí? Preguntó examinando dicho objeto de lejos, ya que sabía que no podía agarrarlo descuidadamente si no estaba terminado aún. Rick. Sí, usted me pidió una armadura portable y cómoda para múltiples terrenos, más que nada para poder luchar cómodamente contra quirks fuertes de lucha. Al inicio comencé con la teoría de un traje como tal, pero vi que no tenía potencial como me gustaría, entonces fue interrumpido por Izuku. Izuku. Ve al grano. Rick. Sí, me disculpo. El brazo metálico está hecho de una aleación de metales únicos, son más resistentes que el mismo titanio, soportar tanto altas como bajas temperaturas extremas, es lo más ligero posible, además cuenta con esto apretando un botón que estaba en la muñeca del brazo metálico, una especie de armadura hecha de nanobots comenzaron a expandirse a través del maniquí del cual estaba sujeto. En cuestiones de segundos, el traje cubrió casi por completo al maniquí con un delgado blindaje. Izuku. Bien, supongo que es resistente a pesar de ser tan fino. Rick. Sí, compruébelo. Izuku. Sin esperar mucho, Izuku sacó su pistola y dio varios tiros a quemarropa a la armadura, viendo cómo estas paraban en seco al contacto con el metal y quedaban obsoletas en el suelo, sin mencionar que no había ninguna especie de abolladura en el traje. Rick. Lo diseñé así pensando en que sería desafortunado para tus compañeros que les rebotase una bala por error.
Además, en su brazalete derecho cuenta con una mini daga oculta, 4 lanzamisiles minimizados, un escudo de plasma increíblemente resistible y un radar para programar y hackear. Izuku. Diría que es perfecto, pero vos dijiste que te faltaba algunos detalles. ¿Cuáles son? Rick. Ainz, ya estaba disfrutando los elogios, comentó con sarcasmo, comenzado a sacar una tableta con sus anotaciones. Para empezar, el proceso de brazo a armadura tarda unos 5 a 7 segundos, debido a eso quedas expuesto. Segundo, tanto por el tiempo como por lo caro, no pude crear tanto nanobots como querría, por lo que solo podrás regenerar tejidos de la armadura 1 o 2 veces, suponiendo heridas grandes no. Y tercero, debido a que depende de una batería, y al hacerla tan compacta, el traje solo se podrá extender por completo unas 3 veces al día, sin mencionar que la duración máxima que tiene el despliegue son de 15 minutos. Izuku. Son serias desventajas, ¿qué tanto podrás disminuirlas en un mes? Rick. Veamos, dedicándome exclusivamente a esto, sin ningún impedimento o complicaciones externas, podré aumentar la cantidad de nanobots, un poco la resistencia de la armadura, sería un logro capaz de reducir solo un segundo el recubrimiento sin que afectase las demás funciones, y sobre la batería, es imposible mejorarla en un mes. Tal vez en 3 o 4, pero eso es un estimado. Izuku. Bien, me sirve de igual forma, quiero que solo te concentres en este proyecto, se lo comunicaré al general para que invierta más en ti. Rick. Espera, creí que podía, ya sabes, dedicarme a otros proyectos, ¿no? Izuku. Tómalo de esta forma, si logras hacer bien tu trabajo con el traje, y ganamos efectivamente esta guerra que está por venir, múltiples inversionistas y patrocinadores tendrán su interés en este armamento, y si digo que fue hecho por una sola persona solo aumentará su valor. Rick, era alguien sumamente egocéntrico y arrogante, sin embargo había algo que lo superaba en todo sentido, y era su codicia. Rick. ¿Un mes? Ja, lo haré en 3 semanas. Izuku. Hazlo lo más eficaz posible sin que represente un peligro. Sin más, me despido saludando al científico que puso cara de científico loco y comenzó a preparar distintos planos desde su tableta digital. El peliverde siguió caminando confiado, sabiendo exactamente dónde ir. La sala de tortura y prisión especial de Himiko Toga, debido a la cercanía de la guerra y a la tortura física y psicológica hecha a la villana, toda información importante ya fue obtenida, por ende, la prisionera era inservible. Izuku. Científico, estado de la prisionera. Científico. Sus signos vitales son comunes, aunque su estado mental y obsesivo aumentó un montón, sin mencionar que la falta de consumo de sangre le generó una abstención enorme. Izuku. Entiendo, ¿cuáles son las chances de poder usarla a nuestro favor? Científico. Veamos, hay un 30% de que no nos ubique como sus enemigos, un 70% de que siga sus órdenes, y casi un 100% que matará a quien primero se cruce, incluso si fuera usted. Izuku. Demasiada variables, sin embargo su don es algo realmente útil como para matarla así nomás. Científico. ¿Quiere decir que la pongamos en la lista clonación X? Preguntó sorprendido aquel hombre. Izuku. Así es, por el momento solo tenemos a pocos individuos congelados ahí, pero ninguno de sus dones son de camuflajes, por lo que será una buena ventaja a futuro. Debido a la falta de recursos, jamás pudimos poner en práctica dicho experimento, pero si esta guerra es exitosa, el apoyo público subirá exponencialmente y los fondos subirán. Científico. Entendido, pero para congelarla primero tenemos que dormirla. Si tiene un gas tóxico en su sangre o vía respiratoria correrá el riesgo de enfermarse o morir. Izuku. Ahí la noqueo yo, por las dudas, preparo las celdas de contención de emergencia si llega a ser escurridiza. Científico. Trate de herirla lo menos posible. Izuku. De acuerdo. El peliverde procedió como normalmente lo hacía con la prisionera Himiko Toga, vistiéndose de blanco. Al entrar pudo sentir cómo a pesar de lograr engañar completamente la mente de Mar Rubia esta estaba en un estado totalmente agresivo, parecía un pequeño leopardo hambriento esperando una sola brecha para cazar a su presa. Esto no asustaba a Izuku, aunque lo que sí provocó era que estuviera en guardia continua. Izuku. Himiko, no me gusta hacer esto, pero es por tu bien. Siguiendo en su papel del salvador, el peliverde querría comprobar qué tan efectivo era su dominación psicológica. Su respuesta fue obvia y casi inmediata, Himiko solo saltó hacia él con claras intenciones asesinas, pero debido a su estado pésimo de su cuerpo junto a la mala alimentación y obviedad del ataque, Izuku fácilmente la neutralizó y la noqueó dejando lo más intacto posible el cuerpo de Himiko. Científico. Así está perfecto, ya mismo la congelaremos.
Izuku acompañó al científico para asegurarse de eso, no confiaba en que aquel hombre no le haga nada al cuerpo moribundo de la chica y tampoco sabía a ciencia cierta si ella no se despertaría de golpe. Por suerte, todo procedió como se esperaba e Izuku abandonó sin más el lugar, sino antes informar ciertos ajustes respecto a la cercanía de la guerra. Luego de pasado las semanas, Izuku fue dando sus movimientos para planificar con lujo de detalles el ataque para que sea totalmente efectivo y perfecto. Para empezar, instruyó personalmente a los subcapitanes asignados de la clase A para tener información extra sobre táctica militares, también aumentó su ejercicio físico y con sus quirks, logrando Todoroki combinar ambos dones en uno solo, llama blanca, aunque era inestable y solo duraba unos cuantos minutos, Izumi logró modificar su fuego a un magma básico de color verde, Mina logró crear un ácido superpotente y Thor fue capaz de pasar su invisibilidad a otros objetos por algunos minutos. Todos los demás solo obtuvieron una mejora significativa de sus quirks y su manejo en estos. Aunque, la que mejor progreso hizo fue sin duda Melissa Shield. Debido al peso extra de ser el comodín de la guerra, su entrenamiento fue sumamente intenso. Izuku también lograba probar el prototipo de armadura que estaba fabricando, logrando mantener una pelea igualada a Melissa al 50% que mantenía un buen control. También, debido a la gran carga mental, logró desbloquear un nuevo quirk, el de detector de peligro. Eso sumado al látigo negro y el lofa, hacían a Melissa una persona sumamente peligrosa, aunque aún así, Izuku mantenía ventaja sobre ella. La razón es simple, experiencia en el control psicológico. Izuku. No sabemos el estado mental en que se encontrara Shigaraki Tomura, tal vez sea más normal o esté totalmente loco, sin embargo, en todo momento vos tienes que mantener la calma, piensa la situación detalladamente y con cuidado. En el momento en que pierdas la calma, morirás. Melissa. Lo sé, dijo sin ganas de escuchar lo mismo. Izuku. No lo sabes, lo escuchaste, sin embargo nunca lo introdujiste correctamente a tu cerebro, Shield. Si tú fallas, no solo vos morirás, sino toda la nación, no, el mundo entero perderá. ¿Te quedó claro? Melissa. Ese sí, dijo levemente apenada. Izuku posteriormente estuvo conversando con los distintos generales para planificar sus movimientos, también se juntaron con los miembros principales de la policía y de los héroes al mando. Claramente fue una discusión acalorada debido a sus distintas mitologías y debido a la pelea previa política, sin embargo el discurso de Izuku logró calmar las aguas. Izuku. Ustedes, que presumen ser los defensores de la nación y de su gente, están sentados aquí mismo discutiendo cosas que pasaron décadas antes. Podemos sentarnos por días, semanas o hasta meses y evaluar la cantidad ridícula de errores que los tres bandos han hecho. O, hacen su trabajo y planificamos el plan para acabar con el enemigo, con los villanos. Si no pueden hacer algo tan simple, entonces pongan su placa o título de héroe sobre la mesa y retírense. Más que un discurso, era una amenaza. Sus ojos vacíos y su voz sin emoción indicaba que iba en serio. Para bien o para mal, los principales líderes de los tres bandos se calmaron. General. Bien, repasemos el plan. Midoriya Izuku, ¿puede proceder? Izuku. El plan es el mismo de hace un mes, dividiremos nuestras fuerzas en varios grupos, el grupo del hospital, el grupo de la mansión y el grupo de la instalación militar. En el primer grupo, estarán invertido casi el 40% de las fuerzas de policía para evacuar lo más rápido posible a los residentes del establecimiento, luego las fuerzas militares, un 5%, prestarán vehículos y apoyo médico para los casos más urgentes. El resto de la fuerza policial irá destinada a evacuar un perímetro de más 50 kilómetros del hospital. Naomasa. ¿50 kilómetros? ¿No es mucho? Izuku. Negativo, si bien esa misión trata de evitar el despertar de Tomura Shigaraki, no sabemos si el doctor tiene un plan B por si el proceso se interrumpe. En ese caso, evitaremos un riesgo mayor. Prosigo, en ese momento los cursos heroicos tendrán su papel principal en la evacuación de civiles en el área designada. Irán principalmente los que tengan dones combativos y de rescatista a su vez. Nezu. Por ejemplo, el don de explosión de Katsuki Bakugou. Izuku. Así es. El plan es que una vez se confirme la situación del hospital y de la mansión, los héroes repartidos al exterior sirvan como una barrera anti-escape de los villanos. Por eso, parte del 20% de los héroes irán a apoyar a los estudiantes. Tengan en cuenta que los dones que precisamos no son combativos, sino más de movilidad y de rescate. Luego, cerca del 40% de las fuerzas heroicas que se especializan en combates cercanos y de cuerpo a cuerpo irán al hospital, liderados por Endeavor.
Ese grupo tenga en cuenta que entre más rápido entren y aseguren al doctor, será mayor las posibilidades de ganar. Posteriormente, el grupo 2 será dividido en 3, el grupo de asalto, el grupo de retaguardia y el grupo bombardero. El primer grupo contará con el resto de la fuerza heroica y todo joven con dones de combate de larga y media distancia, con algunas excepciones. El grupo de retaguardia liderado por Momoya Oyorozu y demás estudiantes posteriormente designados, serán el punto medio entre la mansión y el hospital. Dicha posición es vital para brindar apoyo táctico en cualquier de los dos escenarios. Aizawa. Momento, ¿planeas designar toda una unidad solo a los estudiantes? Izuku. No soy tan idiota, Eraya. Además de eso, contarán con múltiples soldados, aproximadamente 200 unidades terrestres. Al igual que el grupo de asalto, se le proporcionará ataque aéreo y terrestre. Finalmente, el equipo Alpha y yo destruiremos el establecimiento militar avanzado. Sam. Izuku, esto es una tontería. Sé que el equipo Alpha y tú hicieron muchas misiones complejas, pero destruir todo un establecimiento entero es una locura. Izuku. General, le pido que guarde la calma. A decir verdad, tanto los héroes, policía y militares no pueden brindar el 100% de sus fuerzas porque si no quedaría muy desprotegido otras áreas, por lo que, debemos designar correctamente nuestros números. Los militares restantes, estarán esperando nuevas consignas y serán enviados como apoyo en medida a que la situación empeore. Endeavor. Eso me suena a que nos usarás de carnada y de cebo. Izuku. No es así, la diferencia es que la mayoría de soldados no dependen de sus quirks, sino de sus armas de fuego y conocimiento táctico y de infantería. Ahora, ¿le parece lógico, señor Endeavor, que mis hombres estén disparando balas reales al enemigo, y ustedes que dependen de sus quirks, desvíen las balas o se crucen en la trayectoria? No sería lógico ni coherente. Si tiene alguna queja más, por favor, dígala pero con fundamentos, a lo cual el héroe número 1 se mantuvo callado. Como decía, tanto mi equipo como yo ya estamos familiarizados con el terreno de una instalación militar y contamos con las habilidades necesarias para encargarnos de eso. Debemos hacerlo en conjunto para evitar esfuerzos del enemigo. También, cada individuo recibirá una radio especial que permitirá la comunicación incluso si hay interferencia, aunque claro, no es indestructible. Endeavor. Me lleva la madre, pensó fastidiado Endeavor. Izuku. Con esto, terminamos la sesión informática de hoy. En una semana es el conflicto, por eso, pasado mañana nos volveremos a reunir para terminar de planificar las cosas. Por favor, quiero que usen ese tiempo para pensar alternativas posibles. Sin más, adiós. Despidiéndose de la reunión, volvió a la UA para supervisar el entrenamiento de los jóvenes. A tan solas 1 hora del suceso que cambiara la historia de Japón para siempre, Izuku se encontraba frente al espejo. Se le notaba sudoroso y levemente agitado. El programa estaba presentando sus fallas, no solo impidiendo que Izuku vacíe sus emociones como lo hacía normalmente, sino permitiendo que su mente divague en sus más oscuros y siniestros recuerdos. Te amo. Fin del capítulo. Lamento mucho la tardanza, subestime un poco mucho la facultad y el previo viaje que me pego. Espero que para mayo ya logre acostumbrarme apropiadamente a estos cambios. Sin nada más que decir, Dragonix se va.